Palabra de Mujer. ¿Qué tal, Bolivia? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Palabra de Mujer. Estamos arrancando nuevamente esta semana con toda la energía del mundo y con buenos temas para conversar con usted. Si bien son temas que requieren un análisis profundo y que en este momento están en cierta forma en la boca de los bolivianos preocupados por unas noticias que recientemente se han hecho conocer a través de los medios de comunicación y también de las redes sociales. Este meme recibieron ustedes y que posteriormente se vio, como lo digo, en las redes sociales en relación al secuestro de niños, al tráfico de órganos, bueno, y a las noticias que nos bombardean todos los días sobre temas similares. Empezaron a circular unas fotos que eran falsas, ¿no? Algunas de las fotos eran, entiendo, montadas dentro de la red, pero otras fotos formaban precisamente. Pero más allá de eso, más allá de eso se ha hecho finalmente un buen trabajo para informar sobre un tema que nos preocupa, ¿no? Un tema que nos ha tenido dando vueltas la cabeza durante la semana pasada y queremos empezar reflexionando sobre este asunto de la trata y tráfico de personas y también el tema de los órganos, ¿no? Cómo Bolivia se ha puesto en el mapa para convertirse en un país donde es atractivo conseguir gente para quitarle los órganos y llevarlos a otros países. Incluso hay precios, que eso nos llamaba la atención y lo conversábamos, hay precios que no vale la pena ni siquiera mencionar, pero se habla de precios de cuánto puede costar un órgano en Europa o en algún otro país donde no se puede conseguir. Bolivia, como decía Paola, entre los 5 países con la mayor cantidad de casos de tráfico de órganos y trata de personas. Esto es alarmante. Estamos entre los 5 países que tienen mayor cantidad de casos, pero más allá del hecho en sí y de este caso que recientemente se ha hecho público, el constante tema que nos preocupa es el prevenir. ¿Y cómo prevenimos? Prevenimos con la parte más vulnerable de la sociedad, los niños, que son las primeras víctimas cuando ocurre esto. No sé si acuerdan ustedes cuando eran chicos que tus papás te decían, no hable con los extraños en la calle, ¿no? Usted, mi hijito, no se sube nunca al vehículo de una persona que no conozca. Y ¿sabes qué? Creo que nosotros se los repetimos a nuestros hijos permanentemente, ¿no? Lo hacemos, pero a ratos te da la impresión de que nada alcanza, de que nada es suficiente, de que siempre hay un lugarcito por donde la gente que está enfocada en esto está consiguiendo entrar y llegar a esas víctimas. Yo no sé, porque son los órganos más cotizados, los de los niños, los de las mujeres. Yo no sé si es que ahora, bueno, en este tiempo que se ven más casos o es que el internet está tan al alcance de todos que todos los días vos ves noticias, cadenas que van de personas desaparecidas. O sea, no sé si, como les digo, para mí es confuso si hay más casos ahora que antes o es que había lo mismo y no nos enterábamos tan fácil. La cosa es que queremos prevenir y queremos educarnos, ya sea para este caso o para prevenir otros casos en los que los principales vulnerables son nuestros niños, como enseñarles a protegerse de las cosas que ocurren en la calle, desde el abuso sexual, físico, raptos, secuestros y esta red de tráfico de órganos que ha develado la vulnerabilidad de nuestros niños. Está con nosotros, acompañándonos acá en el set en Santa Cruz, la licenciada Minerva Guerrero Saiburi. Ella es psicóloga de la Dirección de Género y Asuntos Generacionales. Bienvenida. Y tenemos también en la ciudad de La Paz, vamos a tener unos minutos más también, otra invitada, ¿no? Bienvenida al programa. Gracias por la invitación. Yo creo que debe llamar a la reflexión el tema de conversar, de reflexionarlo y de orientar. Los niños, las niñas son vulnerables, son personas que tienen derecho, son personas que están solas, y llamar a la reflexión a los padres que el cuidado de los mismos no se puede delegar a terceros, ¿no? Y ver cómo los padres, las madres, podemos reeducarnos en este sentido y tomar en cuenta algunas consideraciones para que esta situación, que es considerada como un delito, no pase. ¿Cuáles son las principales estrategias que utiliza generalmente la persona que trabaja con trata y tráfico de personas? Bueno, hay que pensar que la víctima de trata es una víctima un poco especial, ¿no? En primer lugar, es una víctima que no se reconoce como víctima. Es una víctima que adquiere, a lo mejor por razones familiares, abandono, falta de atención de los padres, condiciones económicas, búsqueda de un trabajo,
acude a estos llamados que son un poco seductores de periódicos, de revistas, vía redes sociales, y caen en manos de estas personas que son los tratantes, ¿no? Y con ellos adquieren deudas, compromisos, de las cuales ellas no pueden salir. Y a veces deudas que no son deudas costosas, ¿no? Como alojamiento, como vestimenta, como ropa. Y al pasar el tiempo, ellas van cayendo en un círculo de amenaza, en un círculo de miedo, porque también estos tratantes amenazan a sus familias. Licenciada, perdón, usted nos comentaba en Camerino cuando estábamos en una charla previa que el día de ayer se encontró un caso con un operativo que estaban haciendo de una adolescente de 16 años. ¿Usted nos puede explicar un poquito qué pasó con eso? Nosotros se tuvo, a través de la unidad de víctimas especiales, se tuvo un operativo el día de ayer y en un lenocinio X se recuperó a una víctima de 16 años. La misma que había desaparecido, por decirle, en julio, el 12 o el 17, que no recuerdo bien la fecha, y que era una mujer originaria que vestía una vestimenta de pollera, de trenza, pero al ser encontrada estaba totalmente diferente, con el pelo recortado, tenía un escote, una falda y era totalmente irreconocible, ¿no? Entonces, Perdón, termine. Esto es un poco el procedimiento, la forma de trabajar de los tratantes, ¿no? Involucrar a la víctima, quien adquiere un compromiso de deuda, pero a la vez también sentimientos de pánico, de miedo, porque su familia está amenazada, o por lo menos ellos le dicen: tu familia está amenazada, no te puedes ir y tienes que trabajar, y en muchos de los casos nosotros sabemos que la gran mayoría del rédito de ese negocio no va directamente para la víctima. Yo quiero aclarar que en este caso, cuando nos estamos refiriendo al tema de la trata, estamos hablando de chicas que pueden ser jovencitas de 11 hasta 16 años aproximadamente, ¿correcta la edad? Que son seducidas, como usted dice, para dedicarse en muchos casos a la prostitución, básicamente, ¿no es cierto? Pero que es un enganche, es una búsqueda de trabajo, es buscar su sueño a lo mejor de estas personas, pero enmascarada, ¿no? Sí, usted nos contaba que esta adolescente se había ido a la ex terminal, a las agencias de empleo, ¿no? O sea, buscar un trabajo doméstico, y una persona la contactó de esta manera. O sea, mirar el lado engañoso en que tienen que aprovecharse de la necesidad de una persona. Nosotros tenemos mucha población migrante, ¿no? Que viene del interior y llegan a la terminal en búsqueda de fuentes de empleo, y a veces son pues captadas por las agencias de empleo, y los tratantes están precisamente en estos lugares. Licenciada, estamos en este momento y quiero invitarla a hacer contacto con la ciudad de La Paz. Nos acompaña la licenciada Melania Torrico, directora general de la lucha contra la trata y tráfico de personas, que depende precisamente del Ministerio de Defensa. ¿Cómo está, licenciada Torrico? Bienvenida a Palabra de Mujer. Muy buenas tardes, un placer estar en este programa. Realmente el nombre del programa lo dice todo, Palabra de Mujer. Y realmente para mí es un placer poder conversar con mujeres para ahondar en esta temática que nos está afectando, sobre todo al 97% de las víctimas precisamente somos mujeres. Este tema que se ha develado recién y ha salido a la luz pública a través de las redes sociales, ha despertado el miedo, digo yo, entre la población boliviana, pero principalmente hacia la seguridad de los que son los principales víctimas de esto, que son los menores de edad. ¿Cómo pues, estamos ahorita tratando de ver maneras de prevenir, maneras de protegernos interiormente, en la casa, en la familia? Está con nosotros precisamente también la licenciada Guerrero de la oficina departamental acá en la ciudad de Santa Cruz, y nos contaba de que la seguridad de los niños y los menores depende directamente de los padres, por ejemplo, en este proceso en el que se tiene que educar a la familia, se tiene que educar a la sociedad, a los colegios y a los niños. ¿Cómo se lleva adelante esto? Bueno, nosotros estamos encarando un desafío, yo creo que es el desafío mayor del Estado, cuando trabajamos en pro de luchar contra la trata y tráfico de personas, en el entendido de que si nosotros hablamos de cifras en lo que se refiere a niñez y adolescencia, estamos hablando, si las mujeres somos víctimas del 97% de toda esta comisión de delitos, pues cuando hablamos de niñez y adolescencia nos referimos a un 47%. Como población más vulnerable,
y como foco número 1 de los tratantes o traficantes. En realidad les digo que es un desafío mayor, creo yo, del Estado, porque todos los días nosotros tenemos a través de los medios de comunicación personas desaparecidas. Muchas de esas personas, sobre todo menores de edad, desaparecen fuera de sus colegios precisamente. Es ahí yo creo que el trabajo fundamental se lo debe hacer en casa. Los papás debemos estar alertas realmente y darles ciertos tips y algunos elementos informativos para que nuestros hijos no puedan caer y ser captados por estos tratantes o traficantes de personas. Santa Cruz es una ciudad donde nosotros estamos centrando muchísimo la atención. Por ejemplo, es una ciudad donde realmente se ven cada día numerosas desapariciones. Es por eso que el día de mañana yo estoy yendo a Santa Cruz muy tempranito, voy a estar prácticamente 2 días, porque necesitamos alertar sobre todo a la ciudadanía y darles esos elementos de información como para que los papás también puedan conversar con los hijos en toda la cotidianidad. Melania. Necesitamos indicarles a los hijos realmente cómo pueden ellos evitar que las personas desconocidas se les acerquen. Oriéntenos Porque un poquito, usted sabe oriéntenos, perdón que la corte, oriéntenos un poquito, adelántenos un poco esto que usted va, sobre a lo que se va a referir mañana, qué es lo que hay que decirle, cuáles son los elementos principales, primero dirigidos a los papás y después dirigidos a estas niñas, principalmente las víctimas. Sí, el día de mañana mi presencia desde DEBE, yo les voy a comentar así brevemente a un caso que ha ocurrido en Yapacaní y a otros tantos casos en Camiri. Es así que me voy a desplazar también en la ciudad de Camiri porque hay casos muy desgarradores. Mañana vamos a tener una conferencia de prensa a las 9 de la mañana en el Comando Departamental de la Policía en Santa Cruz y vamos a también abordar este tema en particular. Pero ya yéndonos ahora, específicamente hablando de los tips, ¿qué es lo que pasa? A veces los papás creemos que nuestros bebés están, y nuestros hijos, aunque tengan 12, 13, 14 años, ya están suficientemente preparados como para encarar cuando la persona desconocida se le acerca, mostrándole un dulce, mostrándole dinero, engañándolos, o sea, mostrándole un teléfono inteligente, por ejemplo, ofreciendo sobre todo a las menores de edad cuando un tratante, por ejemplo, una persona desconocida se acerca, y estos son datos que nosotros los recabamos, ¿no?, de la FELCC de Santa Cruz. Cuando las jovencitas están saliendo de los colegios, se dan con un señor guapo, con una movilidad X, último modelo, y bueno, ellas se sienten deslumbradas. Es uno de los aspectos también que nosotros como mamás, sobre todo, debemos trabajar para que y nuestras hijas, sobre todo menores de edad, no caigan en manos de esta red de tratantes. Quiero darle la bienvenida a la doctora Alicia Escobar Caram. Ella es analista en prevención de trata y tráfico de personas, también está en la ciudad de La Paz. Doctora Escobar, bienvenida a Palabra de Mujer. ¿Qué podemos decir sobre este tema que nos está escuchando hablar en este momento desde el punto de vista de lo que usted está, a lo que está abocada dentro del caso? En principio, un saludo muy cordial a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias por la invitación al programa. Para nosotros es muy importante poder salir a los medios como una estrategia de prevención de la trata y tráfico, tal como lo dice la ley, ¿no? Nosotros estamos trabajando en la dirección en una estrategia multinivel, en sentido de que desde el nivel central, departamental y local, debamos asumir una estrategia para luchar contra la trata y tráfico. Es importante trabajar de manera coordinada porque todos nosotros somos actores en la ley para tomar las medidas, estrategias y políticas en los temas de prevención. ¿Qué dice la ley sobre este caso? ¿Cuánto es la pena máxima que se puede dar en estos casos y cuáles son los agravantes que pueden llevar precisamente a una persona a ser detenida por trata o tráfico de personas u órganos? Bueno, la ley nos establece fluctúa entre 10 a 25 años de privación de libertad. Y hablando del tema porque son varios fines, son 14 fines de la ley, ¿no?
Hablando del tema de agravantes, sí, un agravante es la minoridad de edad, es decir, que la ley protege en especial a los niños, niñas, adolescentes y mujeres, ¿no? Porque son la población más vulnerable. Entonces, un agravante siempre va a ser si el delito se comete contra niños, niñas y adolescentes, porque la minoridad se constituye en el interés superior ante la ley y ante las convenciones internacionales. Licenciada, acotando un poco a lo que usted decía anteriormente, hablaba de las estrategias que se van a empezar a trabajar con la población. ¿Con la población en general o vamos a atacar directamente de repente a los estratos socioeconómicos más bajos? Porque a mí me queda la duda de que si realmente la pobreza es un factor como para hacer un flanco más directo de trata y tráfico de personas. Evidentemente, una estrategia de prevención tiene que ser sistémica y multinivel. Eso significa que vamos a trabajar con toda la población en absoluto. Tenemos la prevención primaria, que habla de los medios de comunicación, todas aquellas medidas y acciones masivas que van directamente a toda la población, y los medios de comunicación, reitero, tienen un rol fundamental en este tema, ¿no? Por eso es importante trabajar en 3 niveles hasta llegar a la atención específica de las víctimas, con una atención especializada para lograr la reinserción social de las víctimas. Y el tema económico básicamente es fundamental, es un tema de vulneración de derechos. ¿A quién buscan los tratantes? Básicamente a las personas que no tienen recursos económicos. Tenemos también el tema de la servidumbre costumbrista, esta costumbre del ahijado, el padrinazgo, que envían a sus hijos a trabajar donde un tío, un padrino, y resulta que no la vuelven a ver o no la emplean para el objetivo con la que fue contratada. Doctora, Entonces, en sí, este sentido, ¿cómo se puede orientar justo a las situaciones que usted hace referencia, el padrinazgo, este tema de la pobreza que no tiene una solución tan viable o tan inmediata? ¿Cómo se ataca directamente ese punto, o esos 2 puntos? Bueno, como les decía, la estrategia ya en su último nivel está desarrollando mecanismos de empoderamiento de la víctima, y esto pasa también por desarrollar políticas de reinserción laboral. El tema laboral también está en el tema de prevención, de enseñar a las víctimas a todo lo que es el empoderamiento económico a través de la enseñanza de un oficio, y también pasa por un tratamiento sostenido de manera integral, psicológico. Es una reintegración completa, ¿no? Tenemos que trabajar psicológicamente con la víctima para luego ver ya la reinserción laboral. Yo apunto más antes de la reinserción, o sea, llegar al tema de la prevención netamente. Yo me pongo en el lugar de una mamá y hábleme a mí como una mamá en ese momento en que usted me está diciendo, querida mamá, o a la licenciada Melania que la acompaña, también va dirigida la pregunta, ¿cómo le digo yo a una mamá, querida mamá, hablarle así llano y plano y directo a tu hija y decirle las cosas de esta manera? Sé que las palabras no alcanzan, pero en este intento como mamá que se preocupa por sus hijos, ¿cómo debemos hacerlo? Bueno, principalmente hablar con nuestros hijos y establecer una comunicación bastante fluida con ellos, ¿no? Superando esa relación autoritaria que a veces muchos padres y madres ejercemos sobre ellos, hablar con ellos, inspirarles confianza, remitirme a lo que mencionaba la directora de los tips que hay que dar a nuestros hijos, desde muy pequeñitos enseñarles no hablar con extraños, no recibir obsequios, dulces, porque no solamente la trata afecta a la población más pobre, sino también la trata está en la puerta de nuestras casas, está en las unidades educativas, puede ser con nuestra compañera, nuestro compañero.
Doctora Liz, quiero agradecerle y darle un minutito a quien nos acompaña acá en el sede en la ciudad de Santa Cruz, la licenciada Minerva Guerrero, porque yo sé que ella como psicóloga de la Dirección de Género y Asuntos Generacionales llevan adelante, por ejemplo, estas campañas de educación en los centros educativos. Es más, esta mañana tuvieron una en un centro por la zona del Palmar. Quiero que me comente, por favor, ¿qué hablan ustedes con los niños? ¿A qué edad le dicen de qué tienen que cuidarse? ¿A qué edad les dicen de qué otras cosas tienen que cuidarse? ¿Y con qué palabras o con qué material? Bueno, para nosotros es una preocupación. En lo que va del año, la Defensoría tiene unos datos estadísticos de 18 casos denunciados como delitos, ¿no? Y nosotros hacemos una diferencia en la atención que se trata al menor de edad, al niño en la primera infancia y la adolescencia, como decía la compañera Liz, ¿no? Entonces, dentro de lo que está la primera infancia, para todos es una recomendación importante que los padres no pierdan de vista a sus hijos. El llevar y traer del colegio personalmente es un rol, es un trabajo, es un tiempo que uno pasa, pero también es un tiempo de conexión en el hablar y en la protección que uno le da a su hijo. ¿La infancia se refiere hasta los 8 años? Hasta los 8 años. A los 9 entramos ya a una preadolescencia y obviamente entender que la familia tiene este rol asignado de proteger, de cuidar a sus hijos y que esta responsabilidad que va de por vida no puede ser delegada a terceros o a cualquier otra persona. Eso ya lo sabemos. Y hablar con los niños claros, de no recibir regalos, de no conversar con extraños, a los colegios de que nos ayuden a detectar, porque los tratantes estudian a las víctimas. En el caso de adolescencia, tal vez... ¿Las estudian cómo, perdón? ¿Van y se paran afuera de los colegios, observan qué niños están solitos, quiénes vuelven a la casa caminando solos? ¿Qué niños están solos? Exactamente, ¿no? ¿Qué niños están aislados? ¿Qué niños están como descuidados, por decir así? Y ellos están al acecho de estas situaciones. Son factores de riesgo. Detectar el punto débil. Exacto, que llevan a ver que esa sea una persona fácil para el tratante. Si bien comentaba Susana de que la pobreza era un factor importante para este tipo de casos, ¿existe alguna otra cosa? O sea, ellos se van a una zona específica, a una característica de niños específicos. Los tratantes tienen puntos estratégicos, ¿no? Pero el tema de la pobreza es uno de los factores. Uno de los factores. También nosotros vemos familias disgregadas, familias separadas, inestables, también, donde ¿no? hay violencia, esto de divulgar en redes sociales, a veces fotos de jovencitas, también son personas que están al acecho de esto. Y obviamente también el ingesta de bebidas alcohólicas en las familias, un contexto disfuncional donde no se le pone la atención. Vuelven a nuestros niños vulnerables. Exactamente, vuelven vulnerables y en un estado de indefensión, de no sabemos qué hacer y donde también en un hogar a lo mejor donde no están los principios y valores claros, de enseñarle a nuestros hijos que el dinero hay que ganarlo trabajando y no de esa manera, ¿no? Sobre este mismo tema, y no sé si podemos volver a la paz, tal vez, me gustaría saber cómo al interior de una familia se empieza a detectar, dónde empiezo como padre a ver esos cambios que me hacen darme cuenta que mi hija está en el ojo ya, y que hay un tratante, empieza porque es una relación que se establece, ¿correcto? Si me pueden dar una manito allá desde La Paz con este asunto, se establece una relación entre la víctima y el tratante. Imagino yo que el padre al interior de la casa o la mamá puede percibir ciertas señales, ¿no? ¿Cómo funciona? Sí, evidentemente hay señales y una serie de acciones que no son para nada normales dentro del entorno familiar. Por ejemplo, en muchas de las conversaciones, por ejemplo, que hemos tenido con jovencitas, no precisamente menores de edad, pero jóvenes de 17, de 18 años de edad, que están en los genocidios como trabajadoras sexuales y prácticamente los padres desconocen el trabajo que ellos y ellas desarrollan en las noches. Entonces, estos son datos que nosotros los extraemos de los propios testimonios de esas mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que los papás prácticamente desconocemos la realidad de nuestras hijas, de nuestros hijos, porque prácticamente cuando nosotros hacemos los operativos en distintos lugares, focos importantes acá en la ciudad de La Paz, en cualquier parte de alguna de las ciudades de Bolivia, realmente nos damos precisamente
con ese tema, que los papás desconocen cuál es el trabajo, uno, que desarrolla, cuáles son las necesidades primarias que tienen nuestras hijas, nuestros hijos, están totalmente desinformados de la incapacidad capaz emocional de nuestros hijos para atacar cualquier problema, y desconocemos muchas veces los papás quiénes son los enamorados, las enamoradas de nuestros hijos, y realmente estamos en una situación más vulnerable que antes, y donde esto se constituye en que prácticamente hemos roto toda la estructura y la base más importante de la sociedad, que es la familia. Yo sé cuáles son las necesidades que tienen los papás de llevar el sustento a las familias. Nos estamos preocupando tanto por esa sobrevivencia, por el trabajo, que prácticamente muchos de los padres de familia están trabajando 12, 13 horas al día, y Alexia, licenciada, ¿no? Licenciada, y si yo como papá de repente estoy sospechando de un posible tratante, por ejemplo, voy al colegio a recoger a mi hija, de repente mi hija no sea una víctima de impotencia porque están observando que es una niña que está acompañada siempre, pero veo que aparece una persona un día X que no es normal verlo por ahí, ya sea ofreciéndole objetos para vender a los niños o mostrándoles alguna mascotita, y que repetitivamente está en el colegio, merodeando, digamos, por el colegio. ¿Hay algún lugar donde yo pueda acudir, donde yo pueda denunciar o dar la voz de alerta como para que vengan a observar esta situación? Sí, nosotros tenemos 17 divisiones de trata y tráfico en el país. Esto significa que hay 17 puntos de una acción prácticamente directa posterior a la denuncia. Las divisiones están dentro de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. En cualquier oficina de la policía, la persona, la mamá, el hermano, etcétera, o la misma persona que se siente víctima de trata o de tráfico, de ir a hacer la denuncia respectiva. Las autoridades, los efectivos policiales que están dentro de la División de Trata y Tráfico de Personas. En Santa Cruz, por ejemplo, el responsable de la División de Trata y Tráfico de Personas es el teniente Freddy Mendoza. Él prácticamente se ha constituido en un policía estrella en el tema de persecución del delito, en seguimiento a los casos. Él prácticamente todos los días tiene entre 10 y 12 denuncias de personas desaparecidas. Precisamente sobre ese tema, paradero de muchas ellas, ¿no? Precisamente sobre ese tema, querida licenciada, tenemos una nota con el coronel Juan Carlos Ramos, director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en Santa Cruz. Quiero invitarla a ver qué nos dice precisamente sobre estos avances. Palabra de mujer. Cuando se realiza este ilícito, que es el tráfico de órganos, no trabaja solamente una persona, es una organización criminal. Pues son obviamente ya los captores que cuando agarran, sacan a la persona, la pueden dormir, la pueden dopar, pueden hacer alguna circunstancia propia de quitarle su atención con relación a su organismo, y simplemente pasan de un sueño normal, obviamente a un sueño eterno, y a partir de ese momento cuentan con todo, con todas las partes vivas que puede tener un organismo. Tenemos tipos penales que hoy por hoy ya están sancionando este tipo de conducta, pero obviamente esto es cuando se encuentra como fruto y resultado de una investigación con todos los elementos que puedan constituir justamente el tráfico de órganos. Santa Cruz como departamento ya sobrepasa los 2 millones de habitantes, que estaríamos hablando de un aproximado calculo yo, entre 400 a 500.000 personas, varones y mujeres, que están entre 12 a 19, que están obviamente podrían ser víctimas potenciales al manejo de cada una de las redes sociales, Internet, Facebook, correos electrónicos, que en eso nuestros queridos jóvenes se muestran. Son estos los medios que nosotros deberíamos mejor controlar. ¿Cuáles? Los sistemas de comunicación social, las redes sociales. Palabra de mujer. Bueno, continuamos aquí con la licenciada Minerva, y antes que ya, conocemos todo el trabajo que se hace, conocemos mucho la cantidad de casos que ocurren en nuestro país, pero para eso es que estamos aquí ahora. Nosotros queremos saber cómo podemos prevenir este tipo de cosas, licenciada. La parte psicológica es muy importante porque ahí está la forma en que nosotros le hablamos a la sociedad, a nuestros niños en la casa, y también nosotros estar alerta
de algo que pueda estar pasando. La Defensoría continuamente está realizando talleres de prevención en las diferentes unidades educativas de los 15 distritos municipales, ¿no? Hoy casualmente venimos de una feria, más fuerte porque yo también la quiero escuchar. De un taller que venimos de hablar con los estudiantes, donde nosotros inculcamos el tema de autoestima, de comunicación, el tema de habilidades sociales, cómo decir no a la presión de grupo. ¿Qué les dicen, por ejemplo, si yo quiero en mi casa reforzar eso? Por ejemplo, para un adolescente es importante que en su casa se sienta aceptado, que no se sienta rechazado, que los padres aprendan a reconocer que los hijos tienen cualidades y tienen también defectos, que eso, fomentar la autoestima diariamente es un aporte para su desarrollo. Son parte de las campañas del trabajo que ustedes hacen. Y también decir que tienen factores de personalidad, lo que nosotros llamamos resiliencia, que si nosotros fomentamos, que es simple, valores, autoestima, comunicación, decir no a la presión de grupo. A veces por presión de grupo los adolescentes toman malas decisiones y eso no lo consultan a nadie y los padres no somos testigos de esa toma de decisión. A veces porque estamos trabajando, porque no le dedicamos el tiempo suficiente, porque hay una falta de atención de los padres y no estamos conversando, no estamos tocando los temas que les preocupa, que les motiva y que a veces no tienen a quién consultar y son presas fáciles para caer en una persona. Que buscan en otras personas. Exacto. Ahora, hay una diferencia importante que a mí me gustaría hacer entre la trata, que son estas chicas que hablábamos que normalmente van dedicadas a la prostitución y que usted nos decía muy claramente, ellas no se sienten víctimas. Así es. Ellas disfrutan, por decirlo de alguna forma, en este modesto entender y conocimiento de los beneficios que les proporciona el celular nuevo y van seducidas así por el auto, el dinero fácil probablemente. En un principio, ¿no? En un principio. Después te ves presa y esclava de esa red. Pero así es. ¿Cómo seduce a alguien y cómo se acerca por el tema ya del tráfico, para el tema de tráfico de órganos? Y que tengo entendido que los menores son los más requeridos también, ¿no? Sí, porque la población infantil es una población indefensa, es una población vulnerable y también el cuidado de ellos, como insisto yo, se lo estamos delegando a terceros, ¿no? Los padres estamos como preocupados en trabajar y pensamos que los niños son objetos y cualquiera los puede llevar y traer al colegio o lo dejamos por último con cualquier persona porque tenemos que trabajar. Yo creo que eso es importante entender y que los padres insistamos que los niños y niñas no deben conversar con extraños, deben tener claro el cuidado de su cuerpo, deben tener claro que, bueno, la sexualidad atraviesa por un desarrollo y tenemos que orientar al respecto, que en el hogar también se deben trabajar principios y valores. Entonces, un niño que está cuidado, un niño que está protegido, es un niño que no es una presa fácil. Tenemos que hablar que todos a lo mejor estamos expuestos, pero hay que buscar los factores protectores y trabajar con la comunidad educativa, con los profesores, hacer redes, alianzas, de que no se pueden permitir entrar y salir a estas personas de las unidades educativas, por ejemplo, ¿no? Que deben haber vigilantes, profesores estar al pendiente del cambio de look de las chicas repentino, el manejo de tecnología en el colegio, por ejemplo, no se debe permitir. Y lo mismo para los padres, ¿no? Poner un límite es importante para los hijos cuando van creciendo y tratar de educarlos en el ejemplo. Eso es básico, ¿no? Un niño trabajado, un niño orientado, con toda la atención, con todo el afecto y con todos los límites que nosotros podamos ver, es un adolescente que vamos a poder controlar. Si no, se sale de control. Bueno, lamentablemente se nos va el tiempo. Quiero darle las gracias a la licenciada Minerva que nos acompaña aquí. Quiero darle las gracias a las dos queridas señoras que nos acompañan también en la ciudad de La Paz, la doctora Alice Escobar y a la licenciada Melania Torrico. Muchísimas gracias por hacer valer la palabra de mujer desde allá. Gracias por el trabajo que hacen y bueno, seguiremos en contacto con ustedes para seguir tratando este tema. Un gusto. Muchísimas gracias. Y bueno, todavía en Bolivia no podemos hablar de tráfico de órganos. Yo quiero que eso quede claro. Mañana vamos a ahondar muchísimo más acerca de este tema. Tiene una gran trascendencia histórica lo que está sucediendo dentro de los países de la región, en el mundo entero, pero nosotros vamos a hablar específicamente de lo que está pasando con este delito específico del tráfico de órganos en nuestro país. Pero la última recomendación que les quiero dar:
a los padres de familia es de que no permitamos los selfies, el sexting, de ahí posteriormente viene el bullying cibernético. Realmente nosotros no debemos permitir que nuestras hijas se saquen selfies, sobre todo mostrando ciertas partes o atributos que puedan ya tener nuestras adolescentes. Muchísimas gracias. Y vaya una recomendación también a nuestras autoridades. Necesitamos cámaras de vigilancia en todos los colegios de Santa Cruz.